Instalaciones hidrosanitarias y plomería. Instalación hidráulica es el conjunto de tinacos, tanques elevados, cisternas, tuberías de succión, descarga y distribución, válvulas de control, válvulas de servicio, vambes, equipos de bombeo, de suavización, generadores de agua caliente, de vapor, etc., necesario para proporcionar agua fría, agua caliente, vapor en casos específicos, a los muebles sanitarios, hidrantes y demás servicios especiales de una edificación. Instalación sanitaria es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos. En general, como son las trampas tipo P, tipo S, sifones, cespoles, caladeras, etc., necesarios para la evacuación, obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de una edificación. Claves para la interpretación de proyectos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Arramal de albañal. Al. Alineación. BAN bajada de aguas negras. BAP bajada de aguas pluviales. CA cámara de aire. CAC columna de agua caliente. CAF columna de agua fría. CAN columna de aguas negras. CC coladera con cespol. CDV columna doble ventilación. CV columna o cabezal de vapor. D desagüe o descarga individual. RAC retorno de agua caliente. SAC sube agua caliente. BAC baja agua caliente. SAF sube agua fría. BAF baja agua fría. RDR red de riego. TM toma municipal. TR tapón registro. TV tubería de ventilación. TV tubo ventilador. Varios artistas válvula de alivio. VEA válvula eliminadora de aire. FOFO tubería de fierro fundido. FOFO tubería de fierro fundido. FOGO tubería de fierro galvanizado. FOGO tubería de fierro galvanizado. FONO tubería de fierro negro, rocada o soldable. AC tubería de asbesto cemento. AC red de protección contra incendio. Terminología. Abiótico. Sin vida. Abono. Toda sustancia que proporciona a la tierra elementos nutritivos. Material que fertiliza la tierra. Absorción. Incorporación de una sustancia a otra. Acueducto. Arcada que soporta un canal o una tubería de abastecimiento de agua. Acuífero. Formación geológica subterránea que contenga agua. Adema o ademe. Madera para ademar. Ademar. Apuntalar, entibar. Aerobias. Seres microscópicos que necesitan de oxígeno para vivir. Aforar. Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. Calcular la capacidad. Agua natural. ¿Cómo se presenta en la naturaleza? Aguas negras sanitarias. Aguas negras que contienen excrementos humanos. Aguas negras. Son la combinación de los líquidos o desechos acarreados por aguas provenientes de zonas residenciales, comerciales, escolares e industriales, pudiendo contener aguas de origen pluvial, superficial o del suelo. Aguas negras sépticas. Aguas negras que han sufrido proceso de putrefacción en condiciones anaeróbicas. Aguas residuales. Las procedentes de desagües domésticos e industriales. Aguas servidas. Principalmente las provenientes del abastecimiento de aguas de una población después de haber sido utilizadas en diversos usos. Aguas subterráneas o infiltradas. Son las que han llegado a la conducción a través del terreno. Aguas termales. Las que brotan del suelo a temperaturas elevadas. Airear. Poner en contacto con el aire. Albañal. Canal o conducto de desagüe de aguas sucias de una instalación particular a la red municipal. Albañal. Conducto cerrado con diámetro y pendiente necesarios, que se construyen en los edificios de todos tipos. Para dar salida a las aguas negras y jabonosas, aguas residuales. Alcantarilla. Conducto subterráneo para las aguas de lluvia o inmundas. Sumidero. Acueducto o sumidero. Subterráneo para recoger las aguas llovedizas o inmundas. Alcantarillado.
Red de tuberías e instalaciones complementarias que tienen la función de recolectar y alejar las aguas servidas de las poblaciones provistas de servicio intradomiciliario de agua. Sistema formado por aguas accesorias. Tuberías o conductos generalmente cerrados que no trabajen a presión y que conducen aguas negras y pluviales u otro desecho líquido, aguas servidas. Aguas negras. Anaerobias. Seres microscópicos que no necesitan para vivir del oxígeno del aire, lo toman del medio que los rodea. Atargea. Cañería. Conducto cerrado que lleva las aguas al sumidero. Conducto cerrado que se le coloca enterrado a lo largo de las calles, destinado primordialmente al alojamiento de las aguas negras. Caja de ladrillo con que se reviste. Una cañería, conducto de agua para riego y otros usos. Vide. Mueble tocador a manera de asiento para ciertos lavados. Biótico. Con vida. Brocal. Antepechos que rodean las bocas de los pozos. Ciclo hidrológico. Proceso físico natural que comprende a transpiración. B. Evaporación. C. Lluvia. D. Infiltración. Cisterna. Depósito artificial cubierto, destinado para recolectar agua. Cloaca. Alcantarilla o sumidero para las aguas inmundas de una población o de ciudad. Colector. Cañería general de un alcantarillado. Coloides. Introducción dentro del agua de organismos potencialmente patógenos o sustancias tóxicas que la hacen inadecuada para tomar. Contaminación. Introducción dentro del agua de organismos potencialmente patógenos o sustancias tóxicas que la hacen inadecuada para tomar. Crucero. En instalaciones sanitarias, se le denomina crucero cuando se solda un tubo de cobre o uno galvanizado a uno de plomo. Demasías. Agua excedente de un almacenamiento de capacidad determinada. Depósitos de captación. Cámaras colectoras carradas e impermeables, construidas de concreto reforzado, de mampostería o de tabique. Dureza. Expresión que indica que en el agua están contenidos compuestos de calcio y magnesio, causantes de consumos elevados de jabón en la limpieza e incrustaciones en las paredes de las tuberías. Ecología. Tratado o estudio del medio en que se vive. Efluente. Aguas negras o cualquier otro líquido en su estado natural o tratados parcial o totalmente, que salen de un tanque de almacenamiento, depósito o planta de tratamiento. Entarquinar. Inundar un terreno, rellenándolo o saneándolo por sedimentación para dedicarlo al cultivo. Excremento. Materia que se arroja por las vías naturales. Excremento. Sustancias expulsadas por el cuerpo, inútiles para el organismo y cuya retención sería perjudicial. Excretar. Despedir el excremento. Flóculos. Pequeñas masas o grupos gelatinosos, formados en el líquido por la acción de coagulantes. Fosa séptica. Pozo que recibe el excremento y lo descompone, convirtiéndolo en agua y gases por un procedimiento químico. Gasto o flujo. Término que nos indica un volumen de agua por unidad de tiempo, LTS/minutos, M3/sec, etc. Golpe de ariete. El golpe de ariete es provocado por el paro súbito de un fluido. Es debido que al frenar en forma súbita el paso de un fluido, la energía dinámica se convierte en energía de presión. Grumo. Parte de un líquido que se coagule. Influente. Aguas negras o cualquier otro líquido en forma natural hacia un tanque o depósito o planta de tratamiento. Incrustaciones. Depósitos causados por sales, principalmente carbonato de calcio y magnesio. Jaguey o aljibe. Depósito descubierto, natural o artificial que almacena agua de lluvia de dimensiones más reducidas que un lago. Letrina. Lugar utilizado como excusado temporal. Cosa sumamente sucia y repugnante. Letrina sanitaria. Solución adecuada para la disposición de los desechos humanos que permite confinarlos debidamente protegidos en forma económica. Noria o pozo excavados. Hoyo a cielo abierto, sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas.
Partes por millón. ppm miligramos de laguna substancia con relación a 1 litro de agua, miligramos diagonal lit. Patógenos. Elementos y medios que originan y desarrollan enfermedades. Piezométrico. Relativo a cargas de presión en el funcionamiento hidráulico de tubería. Pluvioducto. Ducto que se destina para el retiro de las aguas pluviales. Polución. En el agua cuando se mezclan en ella aguas hervidas, líquidos, suspensiones y otras sustancias en cantidad tal, que alteren su calidad volviéndola ofensiva a la vista, gusto y olfato. Potabilización. Serie de procesos para hacer el agua apta para bebida. Pozo negro. Hoyo en que se recogen las inmundicias en los lugares en donde no existe alcantarillado. Pozo de caída. Construcción tronco cónica para permitir la entrada de un hombre y los implementos necesarios para efectuar inspecciones y reparaciones. Sirve para tener acceso al drenaje y poder limpiarlo y desalojarlo para un buen funcionamiento. Presión. Es la carga o fuerza total que actúa sobre superficie. En hidráulica expresa la intensidad de fuerza por unidad de superficie, kilogramos diagonal centímetros 2, libra diagonal pulg 2, etc. Presión negativa. Cuando se tiene una presión menor que la atmosférica. Retrete. Instalación para orinar y evacuar el vientre. Sistema de abastecimiento de agua potable. Se entiende por sistema de abastecimiento de agua potable el conjunto de obras de diferentes caracteres, que tienen por objeto proporcionar agua a un núcleo o población determinada. Zeolitas. Compuestos químicos, naturales o artificiales, que fácilmente cambian su composición de acuerdo con la concentración de sustancias químicas en solución con las que están en contacto, se usan en procesos de ablandamiento de agua. Sistemas de abastecimiento de agua fría. Los sistemas de abastecimientos de agua fría de acuerdo al reglamento y disposiciones sanitarias en vigor son las siguientes. 1. Sistema de abastecimiento directo. 2. Sistema de abastecimiento por gravedad. 3. Sistema de abastecimiento combinado. 4. Sistema de abastecimiento por presión. Sistema de abastecimiento directo. Se dice contar con un sistema de abastecimiento directo, cuando la alimentación de agua fría a los muebles sanitarios de las edificaciones se hace en forma directa de la red municipal sin estar de por medio tinacos de almacenamiento, tanques elevados, etc. Para efectuar el abastecimiento de agua fría en forma directa a todos y cada uno de los muebles de las edificaciones particulares, es necesario que éstas sean en promedio de poca altura y en la red municipal se disponga de una presión tal, que el agua llegue a los muebles de los niveles más elevados con la presión necesaria para un óptimo servicio, aun considerando las pérdidas por fricción, obstrucción, cambios de dirección, ensanchamiento o reducción brusca de diámetros, etc. Para estar seguros de que el agua va a llegar a los muebles más elevados con la presión necesaria para que trabajen eficientemente, mínimo 0.2 kilogramos diagonal centímetros 2. Basta medir la presión manométrica en el punto más alto de la instalación, brazo de la regadera del último nivel, o abrir la válvula del agua fría de este mueble y que la columna de agua fría de este mueble y que la columna de agua alcance a partir del brazo o en una tubería paralela libremente en una altura de 2 metros. Sistemas de abastecimiento por gravedad. En este sistema, la distribución del agua fría se realiza generalmente a partir de tinacos o tanques elevados, localizados en la azoteas en forma particular por edificación o por medio de tinacos o tanques regularizadores construidos en terrenos elevados en forma general por población. A partir de tinacos de almacenamiento o de tanques elevados, cuando la presión del agua en la red municipal es la suficiente para llegar hasta ellos y la continuidad del abastecimiento es efectiva durante un mínimo de 10 horas por día. A los tinacos y tanques regularizadores se les permite llegar el agua por distribuir durante las 24 horas, para que en las horas en que no se tenga demanda del fluido, ésta se acumule para suministrarse en las horas pico. A dichos tinacos o tanques regularizadores se les conecta a la red general,
con el fin de la distribución del agua a partir de estos se realice 100% por gravedad. Sistema de abastecimiento combinado. Se adopta un sistema combinado, por presión y por gravedad, cuando la presión que se tiene en la red general para el abastecimiento de agua fría no es la suficiente para que llegue a los tinacos o tanques elevados, como consecuencia principalmente de algunos inmuebles, por lo tanto, hay necesidad de construir en forma particular cisternas o instalar tanques de almacenamiento en la parte baja de las construcciones. A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento ubicados en las partes bajas de las construcciones, por medio de un sistema auxiliar, una o más bombas, se eleva el agua hasta los tinacos o tanques elevados, para que a partir de estos se realice la distribución del agua por gravedad a los diferentes niveles inmuebles en forma particular o general según el tipo de instalación y servicio lo requiera. Cuando la distribución de agua fría ya es por gravedad y para el correcto funcionamiento de los muebles, es necesario que el fondo del tinaco o tanque elevado esté como mínimo a 2 metros sobre la salida más alta, brazo de regadera del máximo nivel, ya que esta diferencia de altura proporciona una presión igual a 0.2 kilogramos. Diagonal centímetros 2, que es la mínima requerida para un eficiente funcionamiento de los muebles de uso doméstico. Sistemas de abastecimiento por presión. El sistema de abastecimiento por presión es más complejo y dependiendo de las características de las edificaciones. Puede ser resuelto mediante lo siguiente. 1. Un equipo hidroneumático. 2. Un equipo de bombeo programado. Cabe hacer notar que cuando las condiciones de los servicios, características de estos, número de muebles instalados, o por instalar y altura de las construcciones que así lo requieran, se prefiere el sistema de abastecimiento por gravedad sobre los restantes por las siguientes ventajas. A. Continuidad del servicio. B. Seguridad de funcionamiento. C. Bajo costo. D. Mínimo mantenimiento. Una de las desventajas que tiene el sistema de abastecimiento por gravedad y muy notable, por cierto, es que en los últimos niveles la presión del agua es muy reducida y muy elevada en los niveles más abajo, principalmente en edificaciones de considerable altura. Puede incrementarse la presión en los últimos niveles, si se aumenta la altura de los tinacos o tanques elevados con respecto al nivel terminado de azotea. Sin embargo, dicha solución implica construir estructuras que no son recomendables por ningún concepto. Una vez conocidos someramente los sistemas de abastecimiento de agua fría, la selección de uno de estos está supeditado a los tipos de servicio y a las características de los muebles sanitarios. Por ejemplo, 1. Para alimentar muebles sanitarios de uso común en casa, habitación, comercios, oficinas, industrias, unidades deportivas y de espectáculos que trabajan a baja presión como lavabos, fregaderos, regaderas, lavaderos WC de tanque bajo, etc. Como todos los citados, trabajan a una presión mínima de 0.2 kilogramos. Diagonal centímetros 2, basta disponer de un sistema directo, de un sistema de gravedad o en todo caso de un sistema mixto cuando la presión del agua fría en la red municipal sea mínima y se tenga la necesidad de disponer de una cisterna. 2. En las instalaciones en las que se instalen muebles de fluxómetro como en comercios, oficinas, restaurantes, hoteles, etc., sumando a lo anterior la necesidad de contar en las cocinas de restaurantes y hospitales con llaves para manguera para aseo agua a presión, se puede pensar de inmediato en un sistema a presión. Consumo diario por persona o dotación. En instalaciones hidráulicas, dotación significa la cantidad de agua que consume en promedio una persona durante un día. El valor de la dotación, cantidad en litros, incluye la cantidad necesaria para su aseo personal, alimentos y demás necesidades. Por lo anterior, para proyectar una instalación hidráulica, es imprescindible determinar la cantidad de agua que ha de consumirse, de acuerdo al tipo de construcción, servicio que debe prestar y considerando el número de muebles que puedan o deban trabajar simultáneamente. Las dotaciones que se asignan según indica en la siguiente tabla,
No son resultado de una ciencia ni cálculo específico. Sino son determinadas empíricamente, por lo tanto, en algunos casos los valores de la dotación difieren mucho aún. Para un mismo tipo de local, pero debe comprenderse que el criterio interviene directamente y este no es universal. Dotación mínima para el DF. Como consecuencia de la reducción en el número de litro de agua por descarga en algunos muebles sanitarios, WC. Mingitorios y en casos especiales lavabos, y el uso más racional de fregaderos, regaderas, laves de manguera y demás, se ha logrado reducir el valor de las dotaciones en algunos servicios específicos. Albergue 150 LTS diagonal persona diagonal día. Casas habitación 150 LTS diagonal persona diagonal día. Cuarteles 150 LTS diagonal persona diagonal día. Reclusorio 150 LTS diagonal persona diagonal día. Asilos 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Casas de huéspedes 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Hoteles 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Moteles 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Orfanato Ríos 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Clínicas 250 LTS diagonal consultorio diagonal día. Asistencia social 300 LTS diagonal consultorio diagonal día. Hospitales con todos los servicios 800 LTS diagonal cama diagonal día. Baños públicos 300 LTS diagonal bañista diagonal día. Restaurantes, bares, etc. 12 LTS. Diagonal comensal. Dotación mínima para el DF. Como consecuencia de la reducción en el número de litro de agua por descarga en algunos muebles sanitarios, WC. Mingitorios y en casos especiales lavabos, y el uso más racional de fregaderos, regaderas, laves de manguera y demás, se ha logrado reducir el valor de las dotaciones en algunos servicios específicos. Albergue 150 LTS diagonal persona diagonal día. Casas habitación 150 LTS diagonal persona diagonal día. Cuarteles 150 LTS diagonal persona diagonal día. Reclusorio 150 LTS diagonal persona diagonal día. Asilos 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Casas de huéspedes 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Hoteles 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Moteles 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Orfanato Ríos 300 LTS diagonal huésped diagonal día. Clínicas 250 LTS diagonal consultorio diagonal día. Asistencia social 300 LTS diagonal consultorio diagonal día. Hospitales con todos los servicios 800 LTS diagonal cama diagonal día. Baños públicos 300 LTS diagonal bañista diagonal día. Restaurantes, bares, etc. 12 LTS. Diagonal comensal. Tinacos. Los tinacos para almacenamiento de aguas y distribución de esta por gravedad, como puede constarse por simple observación, son de materiales, formas y capacidades diversas, por lo tanto, para obviar tiempo y espacio aquí se indican los de uso más frecuente. Verticales sin tapas 450, 600, 750, 1100 y 2500 LTS. Verticales con patas 200, 300, 400, 600, 700, 800, 1100 y 1200 LTS. Verticales cuadrados 400, 600 y 1100 LTS. Horizontales 400, 700, 1100 y 1600 LTS. Esféricos ASBC 1600, 2500 y 3000 LTS. Esféricos F de vidrio 400, 600 y 1100 LTS. Tinaco vertical sin patas. Tinacos verticales. Tinaco vertical cuadrado. Tinacos horizontales. Tinacos esféricos.
La capacidad en litros para tinacos o tanques elevados, es de acuerdo al valor de la dotación asignada y al número de personas calculado en forma aproximada de acuerdo al criterio siguiente. Para 1 recámara igual a un x2 más 1, igual a 3 personas. Para 2 recámaras igual a 2x2 más 1, igual a 5 personas. Para 3 recámaras igual a 3x2 más 1, igual a 7 personas. En el caso en el que se tengan más de 3 recámaras, se agregan solamente 2 personas por cada recámara adicional. Diseño práctico de cisternas sencillas. Para realizar en forma práctica el diseño de una cisterna sencilla, es necesario tener presente lo que establecen los reglamentos y demás disposiciones sanitarias en vigor, pues es importante evitar en lo posible la contaminación del agua almacenada, a base de una construcción impermeable y de establecer distancias mínimas de dique cisterna a los linderos más próximos, a las bajadas de aguas negras y con respecto a los albañales, además de considerar otras condiciones impuestas por las características y dimensiones del terreno disponible, del volumen de agua requerido o por otras condiciones generales o particulares en cada caso. Calentadores. Generalidades de los calentadores. Independientemente del tipo de combustible de estos, se recomienda disponer de una válvula de compuerta antes de la tuerca de unión en la entrada de agua fría para que cuando haya necesidad de dar mantenimiento al calentador o en el peor de los casos cambiarlo, con cerrar la válvula antes mencionada se evita desperdicio innecesario de agua, aparte de que los demás muebles sanitarios de la instalación continuarán trabajando con normalidad. Es de hacer notar, que los calentadores deben localizarse lo más cerca posible de los puntos de mayor consumo de agua caliente o bien del punto donde se necesita a mayor temperatura. Tipos de calentadores. Los calentadores de uso común para servicio de agua caliente, son de dos tipos. 1. Calentadores de leña. 2. Calentadores de gas. Calentadores de leña. En los calentadores de leña, adaptables a utilizar petróleo como combustible, se tienen dos características particulares. 1. Solamente se tienen de depósito o de almacenamiento. 2. El diámetro de la entrada del agua fría y salida del agua caliente, es en todos de 13 milímetros. Calentadores de gas. Los calentadores de gas, se fabrican en sus dos presentaciones conocidas. 1 de depósito, automáticos y semiautomáticos. 2 de paso, automáticos. En los de depósitos, el diámetro mínimo en la entrada del agua fría y salida del agua caliente es de 19 milímetros, pasando por los diámetros de 25, 32, 38 milímetros, etc., cuyos diámetros están de acuerdo al volumen de agua que puedan contener. Consecuentemente, en proporción al número de muebles sanitarios al que se pretenda dar servicio en forma simultánea. Los de paso, considerando el proporcionar servicio de agua caliente como máximo a 2 muebles en forma simultánea. El diámetro de la entrada de agua fría y salida de agua caliente es de 19 milímetros. Funcionamiento. Calentadores de depósito. En estos, el calor producido por la combustión, es aplicado en forma directa al depósito. Tanto en la parte del fondo, como en el interior de la chimenea. Otra característica importante en estos calentadores, es la siguiente. Cuando el agua contenida se calienta, pierde densidad y al perder densidad, aumenta su volumen, como las dimensiones del depósito son constantes, la pérdida de densidad y el tratar de ganar volumen sin encontrarlo, se traduce en un aumento de presión dentro del calentador, razón por la cual, la ubicación de este tipo de calentadores respecto a la diferencia de altura con respecto a los tinacos o tanques elevados, jamás ha sido problema para su correcto funcionamiento. Calentadores de paso. En este tipo de calentadores, el calor de la flama es aplicado en forma directa al serpentín. Al paso del agua requerida, razón por la que el incremento de presión en la salida del agua caliente es insignificante. Por lo anterior, hay necesidades de localizar a los calentadores de paso con respecto a la parte baja de tinacos o tanques elevados,
a una altura inclusive recomendada por los fabricantes de 4 metros preferentemente y a una mínima de 2.50 metros. Para obtener un óptimo servicio. Los calentadores de gas, por ningún motivo se instalarán dentro de los baños, debe ser en lugares lo más ventilados que se pueda, de preferencia en donde se disponga de grandes volúmenes de aire renovable. Calentadores y jarros de aire. Los calentadores deben ser ubicados directamente debajo de los jarros de aire, los que a su vez deben instalarse en los puntos en donde descienden las tuberías de agua fría, provenientes de los tinacos o tanques elevados. Esta ubicación evita que los calentadores trabajen ahogados, facilitando el libre flujo del agua caliente a los muebles. A pesar de que los jarros de aire del agua fría y los jarros de aire del agua caliente tienen la misma forma, altura y en las más de las veces el mismo material y diámetro, tienen dos funciones totalmente diferentes que desempeñar. Jarros de aire del agua fría. Sirven principalmente para eliminar las burbujas de aire dentro de las tuberías del agua fría. En otras palabras, impiden que se formen pistones neumáticos dentro de las tuberías de agua fría, que ocasionen un mal funcionamiento de las válvulas, por un golpeteo constante en el interior de las mismas, al tratar de salir el aire acumulado y el agua requerida en forma simultánea. Jarros de aire del agua caliente. Sirven esencialmente para eliminar el vapor de los calentadores, cuando la temperatura del agua dentro de estos es muy elevada, consecuentemente la presión interior alcanza valores peligrosos. En edificios de departamentos y condominios en general, en los que el número de niveles y de calentadores es notable. En lugar de instalar jarros de aire del agua caliente para cada calentador, es recomendable utilizar válvulas de alivio. Conocidas también como válvulas de alivio, conocidas también como válvulas de seguridad, ya que sería antiestético e incosteable instalar jarros de aire del agua caliente a alturas considerables y en número tan grande. Tanto los jarros de aire del agua fría como los jarros de aire de agua caliente, deben tener una altura ligeramente mayor. Con respecto a la parte superior de los tinacos o tanques elevados, además, deben estar abiertos a la atmósfera en su parte superior. Presión mínima del agua. Para establecer el valor mínimo de la presión del agua en las instalaciones hidráulicas, hay necesidad de hacer mención de los dos casos específicos conocidos. Uno para instalaciones hidráulicas en las cuales la distribución del agua es por gravedad y no se cuenta con muebles de fluxómetro, se establece la diferencia de alturas de la regadera en la última planta, toma de agua más alta, al fondo de tinacos o tanques elevados. Se establece por reglamento debe ser como mínimo de 2 metros. La diferencia de alturas de 2 metros, equivale a una columna de agua de 2 metros y está a una presión de 0.2 kilogramos. Diagonal centímetros 2, valor mínimo requerido para que las regaderas proporcionen un eficiente servicio. 2 en instalaciones hidráulicas en las cuales la distribución del agua es a presión y se dispone de muebles de fluxómetro. La presión en la entrada de los fluxómetros debe ser de 0.8-1.5 kilogramos. Diagonal centímetros 2, valores equivalentes a una columna de agua. De 8.0 a 15.0 m. Instalación tipo de calentadores de leña, combustibles o petróleo. 1 tubería galvanizada 38 32,25 o 19. 2 TE galvanizada 38,32,25 o 19. 3 reducción Busin galvanizada 38X13, 32X13, 25X13 o 19X13. 4 jarro de aire del agua fría, tubo galvanizado 13. 5 jarro de aire del agua caliente, tubo galvanizado 13. 6 niple galvanizado 38,32,25 o 19. 7 TEE galvanizada 38,32,25 o 19. 8 reducción Busin galvanizada 38X13, 32X25, 25X19 o 19X13. 9 reducción Busin galvanizada 38X13, 32X13, 25X13 o 19X13. 10 válvula de compuerta roscada 13. 11 níqueles galvanizados 13.
12 codos galvanizados 13x 90 grados. 13 tuercas unión galvanizadas 13. 14 salida de agua caliente. 15 entrada de agua fría. 16 al servicio de agua caliente. 17 al servicio de agua fría. Tubería y conexiones de cobre y galvanizadas. 1. Tubo de cobre 38,30 y 2,25 o 19. 2. TEE de cobre 38x 13x 38, 32x 13x 32, 25x 13x 25 o 19x 13x 19. 3. Jarro de aire del agua fría, tubo de cobre 13. 4. Jarro de aire del agua caliente, tubo de cobre 13. 5. TEE de cobre 13. 6. TEE de cobre 38x 32x 13, 32x 25x 13, 25x 19x 13, 19x 13x 13. 7. Níqueles de cobre 13. 8. Conectores cuerda exterior 13. 9. Válvula de compuerta roscada 13. 10. Níqueles galvanizados 13x 90 grados. 11. Tuercas de unión galvanizadas 13. 12. Salida de agua caliente 13. 13. Entrada de agua fría 13. 14. Al servicio de agua caliente 13. 15. Al servicio de agua fría 32,25,19 o 13. Instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas. Para evitar que los gases o malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general. Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse en forma lo más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros. Lo anterior quiere decir, que independientemente de que se proyecten y construyan las instalaciones sanitarias en forma práctica y en ocasiones hasta cierto punto económica, no debe olvidarse de cumplir con las necesidades higiénicas y que, además, la eficiencia y funcionalidad sean las requeridas en las construcciones actuales, planeadas y ejecutadas con estricto apego a lo establecido en los códigos y reglamentos sanitarios, que son los que determinan los requisitos mínimos que deben cumplirse, para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones particulares, que redunda en un óptimo servicio de las redes de drenaje general. A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como aguas negras, suelen denominársele como aguas residuales, por la gran cantidad y variedad de residuos que arrastran, o también se les puede llamar y con toda propiedad como aguas servidas, porque se desechan después de aprovechárseles en un determinado servicio. Tuberías de aguas negras. Verticales conocidos como bajadas. Horizontales conocidos como ramales. Aguas residuales o servidas. A las aguas residuales o aguas servidas, suele dividírseles por necesidad de su coloración como aguas negras. A las provenientes de mingitorios y WC. B. Aguas grises. A las evacuadas en vertedores y fregadero. C. Aguas jabonosas. A las utilizadas en lavados, regaderas, lavadoras, etc. Número de muebles sanitarios según servicio.
Localización de ductos. La ubicación de los ductos es muy importante, obedece tanto al tipo de construcción como de espacios disponibles para tal fin. 1. En casas, habitación y edificios de departamentos, se deben localizar lejos de recámaras, salas, comedores, etc., en fin. Lejos de lugares en donde el ruido de las descargas continuas de los muebles sanitarios conectados en niveles superiores no provoquen malestar. 2. En lugares públicos y de espectáculos, en donde las concentraciones de personas son de consideraciones, debe tenerse presente lo anterior, amén de que otras condiciones podrían salir a colación en cada particular. Obturadores hidráulicos. Los obturadores hidráulicos no son más que trampas hidráulicas que se instalan en los desagües de los muebles sanitarios y coladeras, para evitar que los gases y los malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas salgan al exterior precisamente por donde se usan los diferentes muebles sanitarios. Las partes interiores de los sifones, cespoles y obturadores en general no deben tener en su interior ni aristas ni rugosidades que puedan retener los diversos cuerpos extraños y residuos evacuados con las aguas ya usadas. Clasificación. Forma P. Forma S. Para lavabos, fregaderos, mingitorios, o debajo de rejillas tipo Irving en baterías de regaderas para servicios al público, etc. En forma de cono en la parte interior de coladeras, de diferentes formas y materiales. Ventilación de instalaciones sanitarias. Como las descargas de los muebles sanitarios son rápidas, dan origen al golpe de ariete, provocando presiones o depresiones tan grandes dentro de las tuberías, que pueden en un momento dado anular el efecto de las trampas. Obturadores o sellos hidráulicos, perdiéndose el sello hermético y dando oportunidad a que los gases y malos olores producidos al descomponerse las materias orgánicas acarreadas en las aguas residuales o negras, penetren a las habitaciones. Para evitar sea anulado el efecto de los obturadores, sellos o trampas hidráulicas por las presiones o depresiones antes citadas, se conectan tuberías de ventilación que desempeñan las siguientes funciones. A. Equilibran las presiones en ambos lados de los obturadores o trampas hidráulicas, evitando la anulación de su efecto. B. Evitan el peligro de depresiones o sobrepresiones que pueden aspirar al agua de los obturadores hacia las bajadas de aguas negras, o expulsarla dentro del local. C. Al evitar la anulación del efecto de los obturadores o trampas hidráulicas, impiden la entrada de los gases a las habitaciones. D. Impiden en cierto modo la corrosión de los elementos que integran las instalaciones sanitarias, al introducir en forma permanente aire fresco que ayuda a diluir los gases. Tipos de ventilación. Ventilación primaria. A la ventilación de los bajantes de aguas negras, se le conoce como ventilación primaria. O bien suele llamársele simplemente ventilación vertical. El tubo de esta ventilación debe sobresalir de la azotea hasta una altura conveniente. La ventilación primaria ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas residuales o negras y evitar hasta cierto punto la obstrucción de las tuberías. Además, la ventilación de los bajantes en instalaciones sanitarias particulares es una gran ventaja higiénica ya que ayuda a la ventilación del alcantarillado público, siempre y cuando no existan trampas de acometida. Ventilación secundaria. La ventilación que se hace en los ramales es la ventilación secundaria, también conocida como ventilación individual. Esta ventilación se hace con el objeto de que el agua de los obturadores en el lado de la descarga de los muebles quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los obturadores en ambos lados, evitando sea anulado el efecto de las mismas e impidiendo la entrada de los gases a las habitaciones. La ventilación secundaria consta de a los ramales de ventilación que parten de la cercanía de los obturadores o trampas hidráulicas. B. Las bajadas de ventilación a las que pueden estar conectados uno o varios muebles. Se puede ventilar en grupo, en serie o batería, accesorios o muebles sanitarios en un mismo nivel. Como es común encontrar conectados el fregadero con los muebles del baño en construcciones de un solo piso o en pisos superiores de varios niveles, a condición de que las descargas por nivel queden conectadas en forma individual.
con las bajadas de aguas negras. Es necesario hacer hincapié en la necesidad de que los sifones o trampas hidráulicas en los muebles sanitarios, están diseñados en tal forma, que se pueda renovar todo su contenido en cada operación de descarga, evitan que dé en ellos agua que pueda descomponerse, dando origen a malos olores, además deben tener un registro que permita un mayor grado de limpieza. Doble ventilación. Se le da el nombre de doble ventilación cuando se ventilan tanto los muebles de la instalación sanitaria como las columnas de aguas negras. Pruebas de hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad se realizan en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, para verificar si se tienen o no fugas en las uniones rocadas, soldadas o a compresión, en retacadas, etc. Las pruebas de hermeticidad en forma general se clasifican como sigue. 1. Prueba hidrostática. 2. Prueba a tubo lleno. 3. Prueba a columna llena. Prueba hidrostática. Esta se realiza en las tuberías de agua fría, caliente, retornos de agua caliente, de vapor, de condensados, etc., es decir, solamente en las instalaciones hidráulicas. Se llevan a cabo, introduciendo agua fría a presión en las tuberías correspondientes con ayuda de una bomba de mano o bomba de prueba, o bien por otros medios similares. Cuando la prueba y realiza con ayuda de la bomba de prueba, en la tubería de descarga de dicha bomba se acopla un manómetro cuya escala normalmente está graduada en kilogramos diagonal centímetros 2, o en su equivalente en libras diagonal pulg 2. El valor de la presión a que debe realizarse la prueba hidrostática, depende del tipo de servicio, características de las tuberías, conexiones, válvulas de control y válvulas de servicio instaladas, además de otras condiciones de operaciones. Las tuberías de agua fría, caliente y retorno de agua caliente, se prueban a presiones promedio de 7 a 8 kilogramos diagonal centímetros 2. Presiones mayores ocasionan daños irreversibles a las cuerdas de las tuberías y a las partes interiores de las válvulas. Las tuberías para vapor y condensado, dependiendo del tipo de material, presión de trabajo y a que las válvulas son de mayor consistencia, pueden ser probadas a presiones promedio de 10 kilogramos diagonal centímetros 2. Duración de la prueba hidrostática. Una vez que se ha introducido el agua dentro de las tuberías, inclusive alcanzado la presión deseada, se deja un mínimo de 4 horas, para ver si las conexiones y sellos están en perfecto estado y la instalación exenta de fallas. Prueba de tubo lleno. Esta prueba se realiza en los desagües horizontales, solamente llenando de agua las tuberías correspondientes sin presurizarlas. El tiempo de la prueba, principalmente a niveles superiores a la planta baja FOFO o PVC sanitaria, debe ser como máximo de 4 horas por reglamento. Prueba a columna llena. Esta se lleva a cabo en columnas de ventilación, bajadas de aguas negras y bajadas de aguas pluviales. Se realiza a cada nivel, tomando como referencia el nivel máximo en el casquillo o codo de plomo que recibe el desagüe de los WC. El tiempo de prueba esté sujeto a las mismas condiciones que la prueba a tubo lleno. Tuberías utilizadas en las instalaciones hidráulicas. Las tuberías utilizadas en las instalaciones hidráulicas, en forma general son las siguientes. 1. Galvanizada cédula 40. 2. Galvanizada norma X. 3. De cobre tipo M. 4. Tubería negra, roscada o soldable. 5. De acero al carbón cédula 40. 6. De acero al carbón cédula 80. 7. De asbesto cemento clase A7. 8. Hidráulica de PVC. Anger. 9. Hidráulica de PVC cementada. Usos. Galvanizada cédula 40. A en instalaciones de construcciones económicas, con servicio de agua caliente y fría. B en instalaciones a la intemperie, aprovechando su alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. C actualmente de poco uso, en grandes obras, principalmente en las que, por la necesidad de un servicio eficiente y continuo, se desea darles una larga vida útil y un cómodo y rápido mantenimiento. D es común su uso, aunque no recomendable, para conducir vapor, baños públicos, para sistemas de riego o
para abastecimiento de aguas potable, siempre que se le proteja con un buen impermeabilizante como el Fester Vaportite 550, que permite a las tuberías permanecer en contacto directo y continuo con agua y humedad. Galvanizada normal X. Solamente se fabrica en diámetros comerciales de 51 milímetros en adelante. Como tiene la pared más delgada, en comparación con la tubería galvanizada CED 40, no se le debe hacer cuerda en la obra, en virtud de dicha cuerda quede falsa. Solo debe de utilizarse en tramos, en instalaciones sujetas a poca presión. Cobre tipo M. 1 en todos los casos de agua fría y agua caliente. 2 en albercas con sistema de calentamiento. 3 para conducir agua helada en sistemas de aire acondicionado. 4 en retornos de agua caliente. B para presiones internas mayores a 200 libras diagonal Pulg 2. Asbesto cemento clase A7. La clasificación A7 significa que soporta presiones de hasta 7 atmósferas estándar. Equivalente 9.31 kilogramos. Diagonal centímetros 2. A para redes de abastecimiento de agua potable. B para grandes sistemas de riego. Hidráulica anguero cementada. Actualmente son de poco uso en forma general. B para albercas sin agua caliente. C para sistemas de riego. D para redes de abastecimiento de agua fría. Se prefiere la tubería y conexiones tipo Anger sobre las cementadas, porque los anillos de unión absorben leves cambios de posición y dirección, por asentamientos y otras condiciones de funcionamiento. Tuberías utilizadas en las instalaciones sanitarias. Las tuberías de uso común en instalaciones sanitarias son las siguientes. 1 albañal de concreto simple. 2 de barro vitrificado. 3 de cobre tipo DWV. 4 galvanizado. 5 de PVC. 6 de fierro fundido. 7 de plomo. Usos. Albañal de concreto simple. A para recibir desagües individuales y generales, solo en plantas bajas. B para interconexión de registros. No debe ser utilizada en niveles superiores a la planta baja, porque suelen presentarse filtraciones. Consecuentemente humedades perjudiciales, siendo el caso más crítico, cuando se fracturan los tubos. Por asentamientos. Barro vitrificado. Ocasionalmente, sustituyen a las tuberías de albañal de cemento. B bien trabajadas, puede ser utilizadas para evacuar fluidos corrosivos, en sustitución y por carencia de cobre. Cobre tipo DWV. A para desagües individuales de lavabos, mingitorios, fregaderos, vertedores, lavadoras, etc. B para conectar coladeras con la tubería de desagües generales, ventilación, etc. C para desagües individuales y generales, de muebles en los que deban evacuarse fluidos corrosivos. Galvanizada cédula 40. A para desagües individuales de lavabos, lavaderos, vertedores, etc. B para conectar las coladeras de piso a las tuberías de desagüe general, ya sean de albañal, de fierro fundido, de PVC, etc. C para conectar las coladeras de pretil, de azotea y de pisos de fuentes, a tuberías de fierro fundido de 4.